Hola, me llamo Luana, soy profesora de español del proyecto Conexión Mundo y estaré con ustedes también en el módulo 2. El módulo 2, así como el módulo 1, está dividido en dos partes. En esta primera parte, nosotros vamos a ver un poco más sobre los verbos en futuro imperfecto de indicativo. Vamos a ver los verbos regulares, los verbos irregulares y también los usos, las situaciones en que podemos utilizar este tiempo verbal, futuro imperfecto de indicativo. Bien. Para empezar, yo puse aquí un cuestionamiento. Año nuevo, vida nueva, ¿será? A cada final de año es común que hagamos un balance de lo que pasó y empecemos a hacer nuevos planes para el año que se inicia, ¿sí? Entonces aquí abajo yo puse algunos ejemplos de planes que muchas veces hacemos al iniciar un nuevo año, ¿bien? Oh, la primera frase tenemos, ahorraré dinero para viajar, seré más disciplinado, más disciplinada, respetaré más la naturaleza, diré más veces te quiero, saldré de mi zona de confort, buscaré un nuevo trabajo. Entonces, podemos ya observar a partir de aquí, de estos planes, algunos verbos, ¿sí? Que están ahí con esta intencionalidad de planes futuros, ¿sí? De algo que se quiere hacer. Bien. Después aquí tenemos también una otra forma, un otro momento en que también podemos encontrar el futuro imperfecto, que es cuando pensamos qué nos traerá el futuro, qué cosas sucederán en el futuro, ¿sí? Entonces tenemos ahí algunos cuestionamientos. ¿Dónde se hablará más el idioma español en 2060? ¿Cómo serán los aeropuertos en 10 años? ¿Podrás el ser humano vivir en otros planetas? ¿Cuántos grados subirá la temperatura de la Tierra? ¿Qué especies de plantas se extinguirán? ¿Seguiremos yendo al cine? ¿Cómo serán los trabajos en las empresas de energía? ¿Resolveremos los problemas del cambio climático? ¿Qué tareas harán los robots en nuestro lugar? ¿Cuál o cuáles serán las profesiones más demandadas y o más rentables en futuro? Entonces, tenemos ahí algunos cuestionamientos también y para estos cuestionamientos en relación al futuro, también tenemos algunos verbos ahí en futuro imperfecto. Hablará, serán, podrá, subirá, extinguirán, ¿sí? Entonces vemos que tanto para hacer planes como también para hacer cuestionamientos de lo que sucederá, de qué sucederá en futuro, podemos ya utilizar este tiempo verbal, ¿sí? Entonces tenemos aquí como una introducción, ¿sí? ¿En qué situaciones podemos utilizar este tiempo verbal? ¿En qué situaciones podemos utilizar el futuro imperfecto de indicativo? O sea, este tiempo verbal se usa, ¿sí? Para expresar hechos hipotéticos que se suponen seguros o sobre lo que se tiene la intención firme de realizar. Es uno de los usos. Es lo que vimos en esta parte inicial. Saldré de mi zona de confort, respetaré la naturaleza, buscaré un nuevo trabajo. O sea, tenemos aquí la expresión de hechos que se suponen seguros o sobre lo que se tiene la intención firme de realizar. Son aquellos planes que hacemos al inicio de año, ¿sí? O sea, son aquellos hechos que tenemos una intención cierta de que vamos a realizarlo. Bien. También usamos este tiempo verbal para hacer predicciones de futuro, muy común en los horóscopos, ¿sí? En esta última parte que vimos, que nos traerá el futuro, podemos encajar justamente en esta parte de las predicciones, ¿sí? ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Sí? ¿Qué
qué actividades, qué tareas harán los robots, cuántos grados subirá en la temperatura, ¿sí? Qué especies de plantas se extinguirán. Entonces, todo eso está también dentro de esta idea de las predicciones, las suposiciones de futuro. Bien, entonces, tenemos aquí abajo, yo puse 3 situaciones en las que podemos encontrar, en las que podemos utilizar, en verdad, el futuro imperfecto de indicativo. Para cada uso hay expresiones específicas que acompañan al verbo de futuro, ¿sí? Entonces, para situaciones futuras, que sería el uso más clásico, digamos así, vamos a ver que las expresiones que van a acompañar el verbo serán expresiones como mañana, los próximos días, la semana que viene, el próximo mes, el próximo año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de una década, ¿vale? Entonces, tanto estas expresiones aquí como esta expresión también dentro de, también se usa para situaciones futuras, ¿sí? Para expresar un futuro no determinado, es muy común que se utilice la expresión ya. Con ya utilizamos para expresar este futuro no determinado, cuando no hay una fecha, digamos así, ¿vale? Y para expresar opiniones o hipótesis sobre el futuro, se usan expresiones como creo que, seguro que, supongo que, probablemente, seguramente, ¿vale? Adelante vamos a ver algunos ejemplos con el futuro imperfecto y con el uso de estas expresiones también, ¿vale? Entonces, siguiendo aquí, ya que vimos en qué situaciones podemos utilizar el futuro imperfecto de indicativo, vamos a ver también cómo ellos son conjugados. Bien, la conjugación del futuro imperfecto de indicativo no es nada complicada, es muy sencilla y muy clara, ¿vale? Entonces aquí yo puse 3 ejemplos, el verbo crear, el verbo conocer y el verbo producir, que son verbos regulares. Acuérdense que verbos regulares son aquellos que mantienen la raíz durante toda la conjugación en cualquier persona del discurso. El cambio sucederá solamente en la desinencia, en las desinencias que son justamente aquellas que van a identificar quién es la persona del discurso y también cuál es el tiempo en que está el verbo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí al lado las personas del discurso, solamente para que ustedes se recuerden, ¿vale? Y aquí al lado tenemos los verbos conjugados. El verbo crear, observen que se mantiene el verbo en infinitivo, o sea, en su forma original, en su forma natural, y añadimos solamente las desinencias en los verbos regulares. Esta información yo puse aquí abajo para quedar más clara, quedar más fácil de comprender. Para conjugar los verbos regulares en futuro imperfecto de indicativo, se utiliza el verbo en infinitivo, o sea, el verbo se mantiene en su forma natural y añadimos las terminaciones, o sea, las desinencias. Las desinencias son as, a, hemos, eis y an, para todas las conjugaciones, tanto para los verbos de primera conjugación como de segunda y también de tercera conjugación, ¿vale? Que son los verbos terminados en ar, en y en ir, ¿vale? Entonces, no hay cambio de desinencias. Por eso, yo digo siempre que es una conjugación muy tranquila, ¿vale? Entonces, para los verbos de las 3 conjugaciones, mantenemos las mismas desinencias, ¿vale? Siguiendo ahora para los verbos irregulares, ¿vale? Los verbos irregulares son aquellos que van a sufrir la irregularidad en su
raíz, ¿vale? La raíz sufre un cambio. Estos verbos en futuro imperfecto de indicativo, cuando son irregulares, hay algunos cambios específicos. Por ejemplo, el verbo haber, el verbo saber, el verbo caber y el verbo querer y el verbo poder también. Todos ellos van a perder aquí la vocal temática y la R del infinitivo, digamos así, se mantiene. Entonces, la raíz de estos verbos cambiarán para esto aquí. Haber pierde la vocal temática. En esta situación, la R viene antes. El verbo saber también. El verbo caber, el verbo querer y el verbo poder. Estos 5 verbos pierden aquí la vocal temática y las desinencias son las mismas. E para primera persona singular, as para segunda y a para tercera singular. En plural, hemos, eis y han, independientemente de la conjugación. Los verbos de primera, segunda, tercera conjugación, no hay diferencia. Las desinencias serán siempre estas. Después tenemos el verbo poner, el verbo salir, el verbo valer, tener y venir, que son verbos que van a añadir una de, ¿sí? Entonces, poner, pondré, pondrás, y así sucesivamente. El verbo salir también, saldré. El verbo valer, valdré. Tener, tendré. Venir, vendré. ¿Vale? Esto en primera persona. En las demás también se mantiene la raíz con este cambio aquí de añadir una D y las desinencias son estas aquí que están en el círculo, ¿vale? Los verbos hacer y decir van a sufrir irregularidades específicas. El verbo decir cambia su raíz para dir y el verbo hacer para ar. Entonces, atención para 4 verbos principalmente. El verbo poder y poner, tenemos que poner mucha atención para no confundirnos, ¿sí? Porque aquí, cuando vamos a utilizarlos en futuro imperfecto de indicativo, ellos se quedan muy semejantes, ¿vale? Entonces, podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán. El verbo poner será pondré, pondrás. La diferencia en la parte de la escrita y de la oralidad también es solamente la N, ¿sí? Pero con una N es el verbo poner, de colocar algo. El verbo poder no lleva N, entonces cuidado para no confundirse. Lo mismo también aquí para el verbo venir, que es vendré, vendrás, vendremos. Cuidado para no confundir este verbo con el verbo vender, que sería venderé, venderás, que es un verbo regular. Pero cuidado, atención, ¿sí? El verbo decir también, cuidado para no pensar que es regular, deciré, no. El verbo hacer también, haceré, cuidado. Son verbos que es muy común que haya estas confusiones, ¿sí? Entonces, podré es el verbo poder. Pondré, de colocar algo, es el verbo poner. Vendré, vendrás, es el verbo venir. Diré, el verbo decir, y haré, el verbo hacer. Claro que estoy hablando aquí solamente en primera persona, pero en las otras personas también se mantiene la raíz y las desinencias son estas aquí del círculo, como ya les hablé. Otra cosa también muy importante, cuidado con la tercera persona plural. Harán, habrán, sabrán. Cuidado porque para no confundirla con la tercera persona del pretérito.
bien, que es on, la terminación. Entonces aquí, ojo, solo la raíz es irregular. Bien, entonces seguimos ahora para los ejemplos, ¿sí? En los ejemplos aquí hay algunos usos específicos, ¿sí? Aquí tenemos primero el uso del futuro imperfecto de indicativo para situaciones futuras, ¿sí? Para expresar situaciones futuras, tenemos algunas expresiones específicas. Son aquellas expresiones donde hay una fecha, donde hay un marcador temporal, digamos así, ¿bien? Entonces tenemos aquí el primer ejemplo. En 2060, México y Estados Unidos serán los países donde más se hablará el idioma español. Estamos aquí respondiendo justamente a una de aquellas preguntas del inicio de la clase, ¿sí? Entonces, ¿dónde se hablará más el idioma español en 2060? La expectativa es de que sea México primero y Estados Unidos en segundo lugar, ¿sí? Entonces, en 2060 serán México y Estados Unidos donde se hablará más el idioma español. Entonces, es una idea ahí para una situación futura, que expresa una situación futura. Al lado tenemos otro ejemplo. Dentro de algunas décadas, los trabajos en la industria de la energía se enfocarán en la investigación y desarrollo de energías renovables y sostenibles. Entonces, aquí también tenemos una otra expresión de futuro, dentro de algunas décadas. Se enfocarán, el verbo aquí enfocarse está en futuro imperfecto. Bien. Después, en 10 años, los aeropuertos se convertirán en aerociudades. Bien, entonces en 10 años es una marca de tiempo futuro y se convertirán en aerociudades. Bien, otro ejemplo, en algunos años los robots realizarán los trabajos rutinarios, permitiendo a los humanos dedicarse a labores más creativas y estratégicas. En algunos años, otra marca, otro marcador de futuro, para una situación futura. Las profesiones más demandadas y bien pagadas serán aquellas relacionadas a las tecnologías. Entonces, ahí tenemos 5 ejemplos, todos ellos expresando esta idea de situaciones futuras y expresando hechos que tenemos casi certeza de que serán realizados en el futuro. Bien. Otro uso que vimos para el futuro imperfecto de indicativo es para expresar un futuro no determinado con esta expresión ya. Es una expresión muy común y tenemos ahí algunos ejemplos también. El primer ejemplo, ya estaré explorando nuevas oportunidades de trabajo en el extranjero. Ya estaré explorando nuevas oportunidades. Tiene una idea de futuro, pero no determinado. No sabemos cuándo específicamente. Sabemos que es en un futuro, pero sin una determinación de una fecha, de cuándo. Ya llegará el momento de comenzar mi próximo proyecto laboral. La misma cosa, ya llegará en un futuro, pero no sé cuándo. No se sabe si es un futuro cercano o no, es un futuro no determinado. Ya buscarán nuevas formas de emprender y expandir mis horizontes laborales, ¿sí? Entonces ahí también otra expresión de futuro. Y el último ejemplo, no te preocupes, ya alcanzarás un equilibrio satisfactorio entre mi vida personal y profesional, ¿vale? Entonces tenemos ahí otra idea de uso de futuro imperfecto. ¿Eh? Expresar opiniones e hipótesis sobre el futuro. Estamos aquí con dos columnas separadas.
Para expresar opiniones tenemos ahí. Creo que mañana iré a la entrevista de trabajo que tanto esperaba. Tenemos una idea de futuro, sí, mañana iré, pero está expresando una hipótesis justamente a causa de este marcador inicial. Creo que es una opinión. Creo que mañana iré a la entrevista. Después, estoy seguro de que el próximo año estarán colaborando en nuevos proyectos laborales. Entonces, otro ejemplo ahí de opinión. Seguro de que, estoy seguro de que. Para expresar hipótesis, en unos años, posiblemente, ocuparás un cargo de mayor responsabilidad en la empresa. Posiblemente, un marcador de hipótesis. Juan probablemente perfeccionará sus habilidades en gestión de proyectos en 2024. Entonces tenemos una idea de futuro hipotética, ¿sí? Una hipótesis de futuro. Por fin, aquí tenemos un otro uso, que es el uso para expresar predicciones sobre el futuro, ¿sí? Y ahí tenemos una tira de Gaturro donde hace algunas predicciones sobre el futuro de alguien que está ahí en la computadora, ¿bien? Entonces, quiero convertirme en escritor de horóscopos. Amor, no conocerá a nadie nuevo. También con esa cara. Salud, seguirá con los achaques de siempre. ¿Qué quiere? ¿Milagros? Trabajo, un ascenso, ni lo sueñe. Sorpresa de la semana, ninguna. Acabo de inventar un nuevo género, el horóscopo realista. Entonces vemos que en este horóscopo realista de Gaturro, las predicciones de futuro no son las mejores, ¿sí? Pero conseguimos observar el uso del futuro imperfecto en el segundo cuadro. No conocerá a nadie nuevo. Conseguimos observar también en el tercer cuadro, seguirá con los achaques de siempre, ¿sí? Entonces, cuando queremos expresar hechos futuros, cuando queremos expresar hechos hipotéticos en relación al futuro, hechos que tenemos casi certeza de que sucederán en el futuro, vamos a utilizar el futuro imperfecto de indicativo, ¿vale? Entonces, aquí finalizamos esta parte sobre futuro imperfecto de subjuntivo. Espero que hayan aprendido mucho. Buenos estudios y hasta la próxima.